Muchas veces, por mi cuenta de Twitter, siempre me ha llegado la misma pregunta, siempre se ha repetido la misma broma, siempre mis mutuals han pensado en el mismo hecho. Daniela, ¿por qué quemas perros? ¿Qué te motiva a quemar perros? ¿Por qué siempre continúas con esa broma? ¿Por qué tienes ese jader en Twitter? Todos tus mutuals de hace años te siguen el juego con la misma broma, hay gente que te tiene asco por eso mismo, pero nadie nuevo parece saber realmente mi problema con los perros. Esto es una pregunta más seria de lo que puede parecer, esto no es una broma, esta es la historia de cómo me convertí en una villana, en cómo fui odiada, en cómo tuve que traicionar a muchísimas cosas, a muchísimas personas, y poner en riesgo a mi propia persona en internet. Esta es mi creepypasta definitiva, la precuela a todo esto, mis inicios en internet. Esta es la historia de los perros. Esta historia se sitúa a inicios de 2020, el mundo se empezó a poner en una situación bastante XD, así que nos tocó estar en casa durante casi todo el año por culpa del virus asqueroso de los cojones. Aquí entro yo a la historia, Daniela, una chavala que recién poco me enteré de mi propia existencia aún siendo murciana XD, mientras que intentaba poder presentarme a mis amigos, e introducirme como quien soy, ahí tuve afortunadamente un grupo con unos amigos, los cuales me ayudaron bastante, éramos un grupo simple, este grupo era principalmente de WhatsApp, aunque incluía también un grupo de Telegram menos usado en ese entonces, y un servidor de Discord para poder jugar, sin problemas, una panda de frikis sin necesidad de querer buscar o meterse en problemas, sin ningún tipo de toxicidad, hasta ese día. Un día una amiga se puso a hablar de una persona de Twitter, a quien recientemente conoció y quería presentarnos a esta persona e introducirla al grupo. Esto no era algo nuevo para el grupo y siempre aceptábamos nuevos miembros al grupo, así que como dirían los chavos de hoy en día, no le di importancia. Esta persona se presenta, para conservar la privacidad de todas las personas de este video no diré nombres reales, así que me referiré a esta persona como SS. SS se presentó al grupo, al parecer se conocía con esta amiga de hace tiempo, y como lo estaba pasando mal últimamente, esta amiga decidió meter a SS en el grupo para que pudiera conocer nueva gente y tener un sitio para estar con seguridad. Todo esto podría parecer bastante común de momento, hasta que SS se presentó en más detalle. Esta persona mencionó ser un sistema, mencionaba que era una persona en físico, pero en su cabeza había 4 chicas diferentes. Esto era algo que tanto yo como el resto del grupo desconocíamos, era la primera vez que escuchamos sobre algo así en nuestra vida, la mayor aproximación que podía sacar era Diablo de los Jojos, pero no le di importancia. Resulta que SS estuvo pasándolo mal por culpa de acoso que recibió por Twitter, la gente del grupo se dispuso a acoger perfectamente a SS, yo tenía mis dudas sobre cómo funcionaba lo que estaba diciendo, pero lo dejé pasar pensando que como era una cosa nueva, ya le pillaría el sentido y se haría más fácil entenderla. SS decía que tenía TID, lo que sería un trastorno de identidad disociativo, pero que aún no se lo habían diagnosticado, el grupo la entendió y no le dio importancia, yo seguía con mis dudas también, porque ¿por qué te irías a autodiagnosticar algo tan serio? Pero lo dejé pasar, a pesar de tener malas experiencias con gente que se autodiagnosticó problemas serios en el pasado, quise pensar que esto sería algo que con el tiempo se me pasaría y aprendería a acostumbrarme, además, esto era algo que no había visto nunca, así que quizá era un tema poco conocido y no suficientemente reconocido, esto se convirtió en un grave error a futuro. Gracias a nuestro grupo SS empezó a sentirse un poco mejor, no hubo problemas durante unos días, y esas sospechas iniciales empezaron a irse. Al mismo tiempo, sus problemas de Twitter se acabaron y de hecho empezó a conseguir más popularidad, su imagen mejoró bastante, y la gente empezó a o no importarle el tema o simplemente a respetarlo. Aquí cuando todo parecía quedarse en una persona que tiene una cosa bastante rara empezó el juego. Me levantaba todos los días por la mañana, miraba el grupo de mis amigos y solo ocurría lo mismo que el día anterior, y que se repetiría al día siguiente, todo empezaba de normal hasta que SS empezaba a sacar una nueva persona dentro del grupo, no una cuenta diferente, sino que realmente decía que le salía una nueva de estas personalidades en mitad de una conversación casual, podrías estar hablando tranquilamente, que de repente te venía SS gritando que si salía una persona nueva, los admins esto se lo tomaban muy en serio, cada vez que ocurría el grupo se ponía solo para administradores,
cualquier persona que no lo fuera no podía hablar, ya que los admins, los cuales sabían lo que tenía que hacer con SS, se dedicaran a ayudar a esta nueva persona que salía. Quizá media hora de cada día se desperdiciaba en ver cómo los admins hablaban con SS y esta nueva persona que entraba. Esto comenzó con una persona a la semana, luego una cada 6, 5, 4, 3, 2, y hasta todos los días, con incluso 2 veces en el mismo día. Constantemente SS se dedicaba a llamar la atención del grupo con una nueva persona. Os pensaréis que esta persona simplemente quería llamar la atención constantemente, pero no, esto podía ir a mucho peor. A medida que iba sacando nuevas personas, estas empezaban a ser cada una más estúpida que la anterior. Según nos explicaba, su cabeza consiste de un sistema. En este sistema varias personas pueden estar al mismo tiempo, y estas personas podían ser de diferente género, orientación, sexo, raza, edad e incluso especie. Por mucho que el cuerpo no indicara ese tipo de cosas por fuera. Aquí yo empecé a tener una mala sensación sobre esto. Aún así, quise mantenerme al margen y hacer como si no ocurriera nada, simplemente observé a ver lo que ocurría. SS empezó a sacar diferentes alters, como dije anteriormente. Estos podían incluso cambiar su sexo, cosa que se supone que se indica por los rasgos físicos de tu cuerpo. Esto evidentemente no tenía ni puto sentido. ¿Cómo coño vas a poder diferenciar un alter que fuera un chico cis que un chico trans, cuando los dos realmente comparten el mismo cuerpo? Esto claramente el grupo se lo tomaba en serio. Incluso la amiga que metió a SS en el grupo, acabó teniendo cosas parecidas, sin llegar al nivel extremo de SS, pero era evidente que hubo una malinfluencia bastante evidente, una propagación por gente que conocía. Incluso en un momento el Peugeot 206 2.0 HDI 96V del 2003, que por alguna puta razón también estaba en ese grupo, quiso atribuirse este tema, aunque la tontería afortunadamente se le quitó rápido. Mientras tanto, en un grupo SS se dedicaba a usar estos alters para ligar. Su forma de comunicarse con un alter u otro era empezando mensajes con una inicial de este alter. Esto al principio se podía entender fácilmente, pero con todos los días saliendo constantemente nuevos alters, acababa usando todos los que salían para ligar con personas diferentes. Como he mencionado antes, estos alters podían ser de diferente género u orientación sexual, así que además usaba a un alter en específico que se acomodara a los gustos de una persona para poder ligar. Acabó engañando con esto a múltiples personas, llegando a un punto demasiado obvio donde se creaba alters específicamente para ligar con cada persona nueva que conocía. Una víctima de esto fue un chico el cual SS se dedicó a tirarle caña y este estaba hasta los cojones. Yo y este amigo nos hicimos aliados para empezar a ver los problemas de todo esto. A este chaval también se le añadía una amiga, que a pesar de no llevarse tan bien con el resto del grupo, sí veía con SS, y los tres estábamos de acuerdo como todo esto era una completa gilipollez. Así, los tres formamos un grupo secundario, una resistencia. En esta resistencia nos dedicamos a opinar, observar y predecir cada movimiento que hacía SS. Con el tiempo fueron apareciendo más personas al grupo, como la fan de Homestuck, que por cierto es una tremenda gilipollas, pero eso no importa, jaja XD. Bueno, y también se fue metiendo gente nueva al grupo que estaba de nuestro bando. Estábamos hartos de ver todas estas tonterías, y como todo el mundo se las tomaba en serio, entre estas personas teníamos también peces grandes en Twitter como la pelirroja o la comunista. En el grupo en varias ocasiones dejé claro que por mucho que lo intentara no podía comprender estas cosas con SS. El resto del grupo se cabreaba conmigo. SS lo único que hacía era constantemente insultarme a la mínima que podía. Tened en cuenta que el grupo principal era uno cerrado con pocas personas, la mayoría apoyando a SS y yo, y unas pocas personas que poco a poco se fueron yendo del grupo, ya sea por baneos o porque estaban hartas de esta locura. Al final me quedé yo sola en ese grupo, contra SS, viendo como todos mis amigos se pusieron en mi contra debido a esta locura. Aquí SS aprovechó la situación para que empiece lo realmente divertido. ¿Os acordáis cuando he dicho que estos alters podían tener diferentes características independientes a su cuerpo real? Entre estos alters tenía bebés, adultos, fantasmas, sucubos, necos, lagartos, y lo más importante para esta historia, el inicio de la guerra, los perros. El grupo se convertía poco a poco en un circo de a ver qué clase de gilipollas traía SS ese día. Cuando se quedó sin nombres de personajes de anime, empezó a sacar nombres de consolas reales o de incluso personas que conocía para parodiarlas. Todo esto lo justificaba como si fuera un trauma o como si tuviera una conexión con algo especial que ha generado una persona completamente nueva y válida como el resto de gente que vive en el puto planeta. Ese era el nivel.
Igual que he dicho antes de las iniciales, estos alters se pueden poner peor, según nos contaba, en su cabeza tenía un espacio como una especie de casa donde cada alter podía interactuar, salir entre ellos o incluso follar, para aumentar al tremendo roleplay que se tenía montado. Tuvo unas semanas en las cuales llamaba la atención del grupo porque aparecía un nuevo alter malvado el cual podía secuestrar al resto, y el grupo se lo tomaba demasiado en serio, para tener que hacer caso e intentar convencer a este alter para poder rescatar al resto, en la misma puta persona. En más gilipolleces tenía el hecho de intentar jugar al hermanos peleadorciños últimos, donde si tenías tu turno para poder jugar, SS podía decir que ahora tenía un alter diferente que quería jugar y quitarte el turno para poder seguir jugando, que tampoco era nada serio pero tocaba los cojones XD. Ay, casi se me olvidaba que también grababa audios con los alters bebés y creo que no tengo que especificar cómo eran, a día de hoy sigo con traumas. Si en cualquier momento intentabas llevarle la contraria a SS, había un alter en específico que se las daba de protegedor del resto, y era básicamente su excusa para ponerse borde con el resto sin avisar, así no se le podía echar la culpa de nada, si se cagaba en tus muertos y te deseaba la muerte, es que es un alter de protección y ese es su trabajo, eso me decían el resto. Bueno, hemos llegado a ese maldito día, mis cojones estaban ya hinchados hasta la 11ª potencia, y un día todo culminó en este hecho que cambiaría mi vida. En uno de estos días, SS se dedicaba a hacer roleplay en este caso con uno de sus alters perros, decía que como este era un perro, no podía hablar, así que en lugar de hablar el perro podía usar un móvil, comprender cómo se usa WhatsApp, poder leer y comprender texto humano, y ser completamente capaz de elegir un sticker de una chica perro de anime para poder demostrar sus emociones en ese momento, sí. Un puto perro podía hacer todo eso, pero no podía poner texto porque era eso, un perro, un puto perro, un putísimo perro. Con mis cojones bien hinchados le dije la famosa frase que cambiaría mi vida. Un sticker más y te mando al horno dandy. Con este hecho el grupo entero se me tiró al cuello, SS empezó a decirme que le había generado traumas a sus alters perros, el alter protector que mencioné antes se dedicó a desearme la muerte de todas las formas posibles, ya solo le hacía falta querer clavarme con una barra de hierro en la cabeza, aunque seguramente habrá más de una persona luego de ver este video. En este momento de pelea y de extremo peligro hice lo que toda persona inteligente y capacitada haría en ese momento. Seguí tocando los cojones. Pasaron unos días, y empezó el 29 de marzo de 2020, fecha marcada como el día en el que empezó definitivamente la guerra. Con mi humor de 119 puntos de coeficiente intelectual, empecé a pasar copypastes de femboys por la cara, efectivamente soy la humana más inteligente de este planeta, no hace falta que me preguntéis. SS y otras personas del grupo empezaron directamente a cagarse en mis muertos y desearme la muerte de todas las formas posibles, nada nuevo la verdad, pero luego de decirme gilipollas repetidas veces y que me iba a partir la cara a puñetazos acabé tomando una decisión bastante seria. Seguí tocando los cojones, justo después acabé fuera del grupo, puede que me hayan tocado los cojones, pero yo al menos me fui tocándoselos al resto, fue Word, puede que perdiera todo lo que tenía en ese momento, pero creí estar en paz. Llega junio y empieza la guerra en Twitter. En este tiempo fui recopilando información sobre SS por los suburbios de Twitter, pasando información con la resistencia y sacando contactos, ofreciendo y recibiendo información sobre todo lo que hizo SS, resulta que no solo tenía una tremenda locura mental, si realmente solo fuera eso esto solo se habría quedado como una historia bizarra y divertida, esto tenía que acabar muchísimo peor. En estos descubrimientos me enteré que SS durante mucho tiempo se dedicó a maltratar, manipular y dañar a muchísimas personas las cuales algunas las conocía, hubo gente que sí empezó a entrar en razón y poder hablar sobre lo que les ocurrió, pude formar más alianzas en Twitter para ir directamente contra SS, aunque no sería yo la que me encargaría de eso, puede que esta historia sea desde mi punto de vista, pero yo no fui víctima de las terribles cosas que le hizo a otra gente. Momento funa en Twitter, aquí es cuando las víctimas realmente hablaron y se pusieron en contra, se sacó a la luz una ultra mega funa para acabar con SS y echar esa escoria de Twitter, entre esa gente que estaba dando sus testimonios sobre lo ocurrido, yo estaba incluida, aún sin mencionar quién era, dejé claro todo lo que pude vivir con mis propios ojos, todas las cosas
cosas horribles y el delirio mental que tuve que observar durante meses. En el grupo de los amigos del principio al cual estuve de vuelta por un tiempo, estaban hasta los cojones de todo, estaban echando mierda del hilo diciendo que todo lo que ocurría era falso, y echaron la culpa a otras personas de ver las conversaciones del grupo y pasarlas para el ataque a SS, mientras tuve que callarme y hacer como si nada, cuando realmente era yo la que pasé toda esa información y ayude a acabar con SS en Twitter. Finalmente, SS acabó abandonando Twitter, las personas afectadas con el tiempo se fueron recuperando, y la gente que aún creía en sus gilipolleces se fue curando poco a poco. Estas semanas de insultos, de amenazas, de ataques y de locura finalmente acabaron, se hizo la paz al fin, la resistencia, o como también nos llamaban, los pluralfobos, ganamos la batalla. Hasta que, pasaron unos meses, SS volvió para anunciar que se había aliado con un viejo para hacer un video sobre todo el acoso que entre comillas sufrió. Este video con esta supuesta respuesta y demanda pública iba en contra mía, aliados míos y víctimas. La gente hizo lo mejor que pudo hacer con ese video, lo destrozaron y lo olvidaron a los pocos días. SS se acabó alejando de todas las redes sociales de la mayor forma posible. Solo para volver en febrero de 2021, SS volvió a crearse una cuenta de Twitter. Mi reacción automática fue pensar y una mierda, me encargué personalmente de asegurarme que su cuenta no durara mucho, a las pocas horas me encargué de recordar a la gente todo lo que hizo en el pasado, además de como era común de mí, fui a tocar los cojones. SS fue a atacarme directamente en su Twitter, diciendo sobre los traumas que me generó. A esto se le podía sacar una conclusión: cagaste. Empiezo a hacer múltiples memes y a quemar todo lo que pueda. El meme de los perros, nunca mejor dicho, este hecho se acaba convirtiendo en mi broma estrella en mi cuenta de Twitter y de mis mutuals. A los pocos días SS se cerró la cuenta de Twitter y finalmente se hizo la paz. Solo sé que a día de hoy tiene una cuenta de Instagram, y quién sabe si a día de hoy intentara volver o siquiera se verá este video, seguramente no lo encontrará nunca, pero qué más da, jaja xd. Lo que sí es verdad es que no volví a confiar en ninguna mierda de Twitter gringo en mi puta vida, porque sí, toda esta putísima mierda viene de los putos gringos, hijos de puta, y diría que aquí se queda hasta ahora la creepypasta. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de este video. Nos vemos en el próximo video, un saludo.